Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora dedicada exclusivamente a la economía a través de la pantalla de Canal 24 Horas. En una semana que han habido muchas noticias en este ámbito, vamos a partir contando lo que sucedió, se entregó el lunes pasado, respecto a la inflación. Excelente noticia para nuestra economía, al parecer ya es un mal recuerdo la inflación que sufrió sobre todo nuestro país durante el año 2022 y también el parte del 2023, sobre todo los primeros meses. Vamos a revisar la primera gráfica respecto a los números entregados del mes de diciembre. A ver, esto es lo primero, la unidad de fomento. Tiene que ver con la inflación, obviamente. Lo mismo que se reajusta o sube o baja la inflación, se reajusta la unidad de fomento. Esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque la UEF va a caer 183 pesos durante el próximo mes. Vamos con la siguiente estación. Va a quedar en 36.679. Y la última estación, esto impacta directamente dividendos, seguros, ISAPRES, colegios, todos los contratos que están indexados en UEF. Vamos con la siguiente estación. Ahora sí entramos en los números del IPC entregados por el INE durante la semana. A ver, los productos que más cayeron: las papas 16%, zapallo italiano 10%, pimentón 9%, hamburguesas 6,6%. Y vamos con la última gráfica. Ahora sí, el número que yo les comentaba, una caída de 0,5% para la inflación en el último mes del año. Generalmente diciembre es de inflaciones altas, de los meses de mayor consumo. Buena noticia. Vamos con la siguiente estación. Se cierra este 2023 en un 3,9%, incluso muy por debajo de lo que esperaba el mercado, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Y hagamos un comparativo respecto a lo que fue el 2022. 12,8%, la inflación más alta en 30 años. Lo comparamos con un 3,9%. E incluso la proyección de 2,9% para el próximo año. Afortunadamente, la inflación vuelve a términos normales, podríamos decir. La que no fue buena noticia, la información que entregó la Comisión Nacional de Energía, que publicó los reajustes que deberán tener las cuentas de la luz, lo que implica alzas que llegarían en torno al 8%. Esto para casi todos los hogares del país. El gobierno trabaja en una ley express para intentar atenuar este impacto. Ahora sí. ¿Qué le parece? Horroroso. Pero hay que pagarlo igual, no hay otra opción. Es la reacción inmediata de los chilenos al solo escuchar la palabra alza. Es que todos pagamos la cuenta de la luz. Por eso, esta noticia a muchos les cayó como un balde de agua fría. Entre el 2019 y 2022 no hubo ningún alza, estuvo completamente congelado. Y el año pasado hubo un primer decreto que hubo un aumento más que nada por IPC. En la práctica, esto está congelado 4 años. Y por esa razón se ha acumulado una deuda millonaria con las generadoras eléctricas que debe ser saldada mediante un alza en las tarifas. Tras largos meses de espera, finalmente la Comisión Nacional de Energía entregó su informe definitivo que incluye los próximos reajustes en las cuentas de la luz. El 88% de los hogares con consumos inferiores a 350 kWh verán un alza de 8,21%. Los que consuman entre 350 y 500 kWh verán un incremento de 11,35%, mientras que aquellas viviendas que superen los 500 kWh tendrán un alza de 88% en sus boletas. Estamos pagando casi 60, entonces es complicado de todas maneras. Y si no pagáis las cuentas, nos cortan las cuentas, los suministros básicos. Todo lo que se alza es malo. ¿Pero en qué se traducen esos porcentajes? Veamos algunos ejemplos. Una persona que hoy pague de luz 20.000 pesos pasaría a pagar 21.600. Alguien que hoy consuma 60.000 pesos, su boleta pasará a 67.000 pesos. Mientras que alguien que hoy pague 100.000 pasará a pagar 188.000 pesos. Nos afectaría directamente porque ocupamos pura electricidad aquí. Ahí atrás tengo 2 máquinas, esta máquina, esa máquina, los hornos, las congeladoras. Funcionamos con puras máquinas y nos afectaría directamente. David es dueño de una amasandería y su boleta mensual de luz llega a 120.000 pesos. Si se aplicara este reajuste, pasaría a pagar 225.600 pesos. Las variaciones en las cuentas de los consumidores únicamente ocurrirían cuando el Ministerio de Energía emita el nuevo decreto tarifario y ese sea tomado a razón por la Contraloría, cosa que no ha ocurrido. Todo está en manos del Ministerio de Energía, que para atenuar el impacto en los bolsillos presentará un proyecto de ley para que estas alzas sean graduales y para entregar un subsidio a los clientes vulnerables. Todo lo que nosotros pagamos sale del bolsillo nuestro. Entonces, por eso ha sido tan difícil transparentar las tarifas, porque hay una mochila demasiado grande en términos de deuda que hay que pagarle a los generadores.
Como dato práctico, le contamos que en su boleta puede revisar cuánta energía consume al mes y saber así en cuál de los 3 rangos se ubica, todo sea con tal de tomar medidas de ahorro ante esta alza en las cuentas de la luz que parece ser inminente. Ya continuamos en Mirada Económica, vamos a hablar de reactivación económica, de crecimiento para este 2024, de permisología, de productividad. Estamos aquí en el estudio con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Ministra, un gusto tenerla aquí. Hola Andrés. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Ministra, hablemos de reactivación. A ver, para el 2023 que recién pasó, más o menos los números van a ser 0%. 0%. Para este año, de acuerdo al Banco Central, un crecimiento entre 1,25 y 2,25. ¿Cuán importante va a ser Obras Públicas? ¿Por qué se lo pregunto? Durante las últimas horas se entregaron cifras de inversión en la construcción. Malas cifras para el 2023, no muy buenas para el 2024, pero dicen, si no fuera por Obras Públicas en construcción, las cifras en inversión serían mucho peores. ¿Cuánto juega Obras Públicas en estas cifras del 2024? Juega mucho porque el presupuesto anual que este ministerio dispone para nuevos proyectos es bien significativo, cerca de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares de inversión. Y también porque tenemos una cartera bien importante de cerca de 25.000 millones de dólares en proceso. Ya. Eso de inversión directa. También recordemos que tenemos el programa de asociación público-privada, concesiones, que está en este minuto gestionando alrededor de 6.000 millones de dólares por lo bajo en obras y proyectos. Entonces, el que lo hagamos en forma ágil, oportuna y en forma eficiente tiene un impacto directo. O sea, el rol del Estado va a ser activo, una lógica media keynesiana, uno podría decir, para echarle, un poco usando la jerga económica, le digo, para echarle carbón a la chimenea para que funcione. Bueno, y adicionalmente también recordar que prácticamente todo el presupuesto y toda la acción del Ministerio de Obras Públicas se ejecuta a través de empresas privadas, a través de licitaciones que las empresas privadas ejecutan, las obras, los estudios, los diseños. Por lo tanto, es reactivación a la vena. Sí, hablemos de números, ministra. A ver, la cantidad de inversión usted contaba el detalle, pero por ejemplo, a la gente le interesa otros datos. Generación de empleo, que es bien importante. Sí. La generación de empleo está bien estancada durante el último tiempo. Ese tipo de derivadas, ¿cómo se refleja al final en los números que usted plantea de inversión? Bueno, nuestra estimación es que ejecutar este conjunto de obras, tanto obras concesionadas como las obras de ejecución directa del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, tienen el potencial de generar alrededor de 100.000 empleos adicionales el año 2024. Así es que con ese foco vamos a operar durante todo este periodo. Sí, ministra, a ver, en este plan de reactivación, ¿cuánto afecta a Obras Públicas este concepto que ha sido uno de los más comentados durante los últimos meses, la famosa permisología? ¿Los afecta tanto como al sector privado a Obras Públicas? De igual manera, todos nuestros proyectos tienen que cumplir con los mismos autorizaciones, permisos, estudios que cualquier proyecto privado. Entonces, es para nosotros tan importante como para el resto estos 2 proyectos de ley que el presidente anunció, uno para, después de 30 años de operación, mejorar para hacer más ágil y más efectivo lo que tiene que ver con la regulación ambiental, y por otro lado, un tema que es una preocupación que está instalada hace bastante tiempo. El año 2010 ya, en el primer gobierno del presidente Piñera, se instaló en el Ministerio de Economía un equipo para monitorear los grandes proyectos de inversión. Y eso se ha continuado haciendo durante todos estos años, 13 años. Sin embargo, ya es hora de entrarle con una propuesta de solución distinta, que tiene que ver con la manera en que organizamos los permisos, en el entendido que todos los permisos están para cuidar algo que nos preocupa. Sin embargo, los proyectos son distintos, algunos tienen más riesgo, otros tienen menos riesgo, otros son más grandes, otros son más chicos. Claro. Por lo tanto, la exigencia no puede ser igual. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, con la eliminación de esa fase del Comité de Ministros? En el ámbito ambiental, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso donde yo creo que lo más apropiado es que jueguen en los aspectos estrictamente técnicos. Entonces, bueno, hemos visto además cómo se enreda la discusión a lo largo de los años, digamos, cuando entra la cosa de los ministros políticos, somos todos ministros políticos, ¿no? ¿Se complican en esa etapa, siente usted, muchas veces los proyectos? Yo diría que
tenemos que separar entre lo que tiene que ver con los aspectos estrictamente técnicos del impacto que las actividades tienen en la diversidad, en la emisión. Es que se lo pregunto porque en fin. leyendo declaraciones, sobre todo del mundo privado, casi todos más bien aplauden el lado que va por el Ministerio de Economía, que es el sistema inteligente de permisos, son casi 380 permisos hoy día, pero son más críticos de la evaluación ambiental 2.0. Usted ha tenido hartas diferencias con la ministra Maysa Rojas, en el fondo. ¿Cree que por ahí también podrían haber? Porque ahí está la crítica más bien porque claro, se elimina el comité de ministros, dicen, pero también hay otras instancias que se van generando que pueden generar tanto ruido. ¿Cómo lo ve usted? Primero, yo no he tenido tantas diferencias con la ministra Rojas. ¿Sí? Lo que pasa es que nos aproximamos desde mundos radicalmente Usted reconoció distintos. formaciones distintas. Es una forma también elegante de decir que han tenido diferencias. No, yo creo que aquí lo importante es que y más allá de los ministros, ¿Ya? todos los chilenos yo creo que tenemos que ser capaces de consensuar en la forma en que queremos hacer el desarrollo. Esto no es un tema de si hacemos la forma en que hacemos los proyectos es o más crecimiento o más cuidado del medio ambiente, sino que la forma en que hacemos los proyectos tiene que considerar el cuidado del medio ambiente, el cuidar la diversidad, el reducir las emisiones, y eso es posible. Entonces, sí, el presidente ha sido un llamado a no ponerse creativos en el Congreso. ¿Por qué cree, qué puede pasar en el Congreso? ¿Cómo usted explica ese llamado al presidente? Porque bueno, los parlamentarios tienen muchas opiniones propias, recogen muchas demandas en sus territorios y por lo tanto surgen muchas propuestas de repente que te sacan del foco del proyecto estrictamente o que se hacen cargo de una situación local y no nacional. En fin, a ese tipo de cosas entiendo yo que el presidente se refiere con la creatividad. Sí, ministro, usted coincidió con el presidente, en algún minuto él llegó a decir que el tema de la permisología llega a niveles irracionales en nuestra economía. El presidente citó el otro día un ejemplo de lo que nos ocurrió cuando no pudimos inaugurar el retén en Mafil, ¿no? ¿Ya? Sino que tuvimos que visitarlo. ¿Por qué? Porque le faltaba un permiso. Y no se podía inaugurar. No se podía inaugurar porque no estaba, y no se podía ocupar, no podía empezar a operar ese retén. ¿Por qué? Porque le faltaba un permiso. Y más allá del permiso que se tratara, tenía que ver con que estaba completamente operativo el retén. Y sin embargo teníamos una dificultad de la cantidad de permisos que están ahí esperando para ser sancionados. Y había que esperar. Entonces, claro, cuando el presidente instruye uno puede ir o cuando le pone foco en estas acciones afirmativas, por llamarlo de alguna manera, y va y toma el permiso y lo lleva y lo puede sacar, pero no se puede hacer eso con todo. Por lo tanto, ahí lo que procede es cambiar el sistema, que es lo que yo creo que es lo correcto. Ha pasado mucho y también ha sido súper comentado durante el último tiempo, ministra, por ejemplo, los hallazgos arqueológicos. Sí. En líneas del metro, me imagino que en obras públicas. Sí. ¿Cómo se debe limar esa situación? Porque no es fácil, claramente también hay un tema del Consejo Nacional de Monumentos que es importante que haga su labor, pero también muchas veces dicen, aquí de repente se detiene todo porque encuentra 3, 4 cosas. Claro, yo creo que eso es algo que hay que revisar. Efectivamente, se han producido situaciones donde de repente no da cuenta el hallazgo con el impacto que tiene la obra. Por ejemplo, nos ha pasado cuando estamos en la línea metro o construyendo un hospital, que es una de las cosas más valoradas para la gente. Claro. Entonces hay que detener ¿Qué se hace ahí las en la obras. práctica, ministra? Cuando usted dice de repente en obras públicas no pueden seguir avanzando ahí, ¿qué se hace con esa fuerza de trabajo? ¿Se destina a otro lugar o definitivamente Bueno, a quedan ahí? veces se traduce en un costo, en un impacto económico, porque el proyecto tiene que seguir, incurriendo en gastos sin seguir ejecutando obras, y eso al final se va a traducir en un mayor costo, más allá de la demora del proyecto en sí. Pero hay situaciones donde es posible aislar el espacio donde hay los hallazgos y seguir con la obra. Entonces, hay un conjunto de cosas que sí se pueden hacer en términos de flexibilización. Yo tuve la visita el otro día de la directiva del Colegio de Arqueólogos, por ejemplo, y ellos tienen esta preocupación de cómo es posible abordar estas situaciones de una manera más creativa, que nos permita no detener las obras de la manera tan brutal como en algunos casos. Ministro, volviendo al tema de las inversiones para el 2024 y también pensando en los próximos años, ¿qué rol van a jugar las concesiones? Un tema, claro, que incluso raja lo ideológico en temas, por ejemplo, hospitales, cárceles,
¿qué rol juegan las concesiones? Que los últimos 20 años han sido fundamentales para obras públicas, para nuestra economía también. Bueno, yo creo que en esto hay que ser súper pragmático. ¿Ya? Efectivamente, los últimos 30 años han jugado un rol importante porque hemos sido prácticos en decir, bueno, con el presupuesto anual del Estado de Chile, no da para todo lo que queremos hacer. Entonces, y hay recursos privados que con contratos bien establecidos son súper exitosos. Entonces, yo no tengo por qué esperar tantas décadas para construir los 25 hospitales que estamos haciendo ahora, sino que los puedo adelantar. Y la experiencia es buena. No estoy diciendo que todo sea perfecto, hay cosas que afinar. Estamos conversando respecto a también con el Ministerio de Justicia en relación con los servicios en las cárceles, por ejemplo. Hay cosas que el Ministerio de Justicia ha planteado que como servicio se lo devolvamos. ¿Se van a seguir construyendo cárceles concesionadas en nuestro país? Sí, pues yo entiendo que sí. El ministro, tenemos una reunión mañana, pero sí, tenemos, de hecho, acabamos de llamar a licitación la semana pasada la habilitación de la cárcel de Talca y la operación, y para este año tenemos programado el llamado a licitación de la cárcel en Copiapó. Sí, usted decía al comienzo de la respuesta, hay que ser pragmático. ¿Hay visiones dentro del gobierno que siguen mirando las concesiones? Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que sí, pero tiene que ver más bien con el impacto que ha tenido en la ciudadanía ciertas cosas. Por ejemplo, las autopistas son la industria peor evaluada. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que la calidad del servicio no es consistente con lo que se cobra. Con lo que se cobra. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso, pero eso no nos permite cuestionar el sistema a la base. Claro. Es decir, el sistema nos ha permitido tener esas carreteras. Ahora que las tenemos, podemos discutir sobre la calidad de servicio, sobre si me cobran exactamente También lo que deben los corresponder, contratos. si tienen buen servicio, si tienen bien iluminadas, bien protegidas, en fin. Una vez que las tenemos, podemos discutir de eso. Claro. ¿No? Pero hay diferencias, me imagino que hay visiones distintas en el gabinete respecto al tema de concesiones. Pero yo no he recibido nada de eso en el entendido de que los contratos que regulan esa relación entre lo privado y lo público tienen que ser cada vez más considerados o considerando a las personas. O sea, ya no podemos hacer autopistas nomás para los autos. Claro. Las poblaciones que viven alrededor de esas autopistas tienen que ser consideradas, tienen que recibir beneficios de esa obra. Entonces, ese foco es un foco que no nos puede quedar nunca más fuera. Mientras vamos a ir a la pausa, que es Mirada Económica, Canal 24 Horas, volvemos de inmediato. Estamos conversando sobre proyecciones 2024 con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Ministra, entremos a temas seguimos en temas económicos, obviamente, productividad. Se entregaron, la Comisión Nacional de Productividad entregó las cifras del 2023 y no son buenas. Un tema que es crónico, usted conoce bien, antes trabajó en Banco Estado, conoce con largueza este tema. Trabajó en los rubros sanitarios. Entre 1,8 y 2,4 disminuyó la productividad. ¿Qué pasa con nuestra economía que no recupera esos números? Porque esto no es un asunto de este gobierno ni del pasado. No. Es casi ya crónico, 20 años, incluso tenemos los niveles de 20 años atrás en cuanto a productividad. Mala noticia. Y yo creo que nos obliga a hacer una reflexión, perseverar en la reflexión que se ha estado haciendo sobre la productividad. Estos proyectos de ley que estamos presentando al Parlamento tienden a resolver en parte, naturalmente, claro, ¿no? Cuando somos capaces de ejecutar los proyectos en menos tiempo, eso tiene impactos tremendos. Son proyectos que son más rentables, tienen un impacto en la generación de producto mayor, generan empleo de calidad, eso también ayuda. Pero yo creo que a la base aquí hay un tema de la forma, ¿no? De a lo mejor la necesidad de una transformación más grande de nuestra función productiva, por llamarlo. Yo se lo pregunto porque usted lo decía al comienzo, usted ha trabajado en varios rubros, sí, no solamente hoy día en obras públicas, estuvo en el rubro sanitario, estuvo en Banco Estado. Desde el 90 más o menos hasta el 2000 nuestra economía gozó de una buena productividad. Así y es. De repente se desplomó de un minuto a otro. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Qué pasa que no podemos recuperar eso? Bueno, yo creo que es un tema bastante grande. Sí, es amplio, tiene muchos factores. Sí.
Y hay varias formas, creo yo, varias cosas que es necesario considerar. La calidad de nuestra educación, por ejemplo, la fuerza de la transformación digital que estamos imprimiendo en distintos ámbitos de nuestra economía. Si yo soy un trabajador y aterrizo mañana en Canadá, mi productividad va a ser radicalmente distinta por el solo hecho de estar ahí. ¿Qué es lo que hace esa diferencia? Y que trabajar en Chile inmediatamente. Entonces, hay, yo creo, un tema bien grande de que una de las cosas importantes tiene que ver con, yo creo, el nivel de nuestra educación y por lo tanto la calidad de nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de innovación y todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Yo creo que eso puede jugar un rol bien importante porque hay industrias donde, por ejemplo, yo creo que en la banca es una industria que ha estado bien en la vanguardia de los desarrollos de la tecnología y las mejoras en la productividad. Ministra, quiero volver al tema original, inversión para el 2024. Sí. ¿Dónde se va a concentrar regionalmente? Me imagino que Santiago no es Chile, Chile no es Santiago en esta materia. Bueno, está bastante distribuida. ¿Ya? Tenemos grandes proyectos de inversión en el norte. Queremos continuar con lo que tiene que ver con las obras de la Ruta 5, entre Caldera y Iquique, Caldera Antofagasta, ¿sí? Antofagasta y Iquique, 2 tramos para licitar este año de la Ruta 5, entonces pasamos a tener dos vías de alto estándar, en fin. También Chacao, Chonchi, Ruta 5, y también el puente Chacao, que va a transformar radicalmente toda la conectividad, ¿no?, de la zona sur. Estamos trabajando muy decididamente en la Ruta 7, que es la carretera austral. Esa conectividad tiene un impacto en el turismo enorme. ¿Desaladoras públicas? La desaladora que vamos a licitar ¿Ha tenido visiones distintas con la ministra Roja? No, ¿por qué? ¿No? No, algunas veces ella plantea que no le gustaban mucho los efectos medioambientales que tenía la desaladora. Pero eso es un tema de tecnología, porque tiene que ver con cómo resolvemos el tema de la salmuera. Ya. En bien simple, la desalación funciona que saco 1 litro de agua de mar, lo proceso y devuelvo la mitad, claro, al mar. Y sobre eso uno puede trabajar, pero además el mar realmente es gigante cuando uno empieza a mirar las cifras, pues el 98% del agua en nuestro planeta es agua de mar. Entonces el impacto que puede tener que nosotros saquemos una cantidad para el consumo humano o para la agricultura campesina, en fin, es bien marginal. Tenemos en Chile, en Antofagasta, hace 30 años, la ciudad se abastece prácticamente totalmente con agua desalada y ahí se han hecho estudios de seguimiento y en realidad el impacto es bajo. Ministra Jessica López, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. A ti, y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Canal 24 Horas con Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.